recibe la bendición de Dios y un saludo de la iglesia local El Cristo Vivo. Damos gracias a Dios por este día que nos regala y vamos a compartir nuestra palabra de enseñanza de escuela dominical en esta hora. Le estoy invitando a ir entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 al versículo 23. Y dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos que bendigas nuestra vida, Señor, con tu palabra en esta mañana, que nos ayudes a valorar esta salvación tan grande que hemos recibido, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, nuevamente recibe la bendición de Dios y hoy voy a hablarte bajo el título Salvación Valorada. Mire, yo no sé si usted ha tenido tiempo últimamente y se ha puesto a pensar en la transitoriedad de la vida humana. No es algo en lo que nosotros pensemos normalmente, pero de vez en cuando determinadas crisis que vienen a nuestra vida hacen que el anhelo de eternidad que tenemos dentro salga a relucir y nos comenzamos a hacer esas preguntas existenciales que de verdad importan y que se debaten en la profundidad de nuestra alma. Tengo que decir, hermanos, que después de ver últimamente las cifras diarias de muerte por la COVID, he pensado cómo será la eternidad de la mayoría de la gente que ha partido por causa de esta enfermedad. Y entonces leo Primera de Pedro ahí, en ese primer capítulo, los versículos 24 y 25, que son una cita de Isaías, y te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. Isaías básicamente explicó el carácter transitorio de la humanidad. Hoy estás aquí y mañana se ha ido. Las personas pasan como las plantas bajo el soplo del viento abrasador y del sol. Y Santiago empleó esta misma ilustración para enseñar en su carta acerca de la necedad de confiar en la riqueza material, porque al final la riqueza material, por muy abundante que sea y por la cantidad que tengamos,
no va a eliminar la transitoriedad de la vida. Y Pedro lógicamente la está utilizando aquí para referirse a lo pasajero de todo aquello que es relacionado con la humanidad. Y todo esto lo dice Pedro para recordarle a los creyentes estos que están, a los que le está escribiendo, que están sufriendo pruebas y tribulaciones y persecuciones. Lo hace para recordarle y para que vean y comparen con todo lo que están viviendo y la situación que están enfrentando, la gran salvación que han recibido y que no pueden permanecer pasivos ante lo que están enfrentando, sino que tienen que darse determinados pasos prácticos en la vida para mantenerse firmes en esa salvación que han recibido, en ese regalo que han recibido, en esa gracia poderosa que han recibido, en esa bendición tan extraordinaria que le ha librado del peligro inminente final que le espera a todas las personas que no reciban a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Nosotros, dice Pedro ahí, hemos recibido una herencia completamente incorruptible. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿hay algo sobre la faz de la tierra que nosotros querramos atesorar más que esto? ¿Hay algo más que quisiéramos o querríamos para los que amamos y para otros mejor que la salvación? No sé, quizás una persona que no ha estado en un ambiente cristiano, nunca le han predicado el Evangelio ni le han hablado acerca de la salvación, puede que no piense mucho en esto. Pero aquí Pedro no le está hablando a esa gente, le está hablando a la iglesia de Jesucristo, le está hablando a gente que ya conocen a Jesús y le está diciendo que tienen que aprender a valorar la salvación que han recibido. Entonces yo lo que quiero hacer en esta mañana es darle respuesta básicamente a una pregunta. A pesar de las pruebas y de las tribulaciones y de las situaciones que se están enfrentando, que era lo que estaba enfrentando la gente que recibió la primera carta de Pedro, ¿cuál debería ser nuestro estilo de vida en respuesta a esta salvación tan grande que hemos recibido? Y he encontrado dos grandes principios que se los voy a compartir. Creo que deberíamos comenzar a vivir a la expectativa de Dios. Fíjense que Pedro dice en el versículo 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el versículo 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Vivir a la expectativa de Dios. Fíjese la expresión de Pedro cuando comienza: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está haciéndole un llamado de atención a estos creyentes. Le está diciendo que ante el gran privilegio de la salvación, ellos tienen que comenzar a prestar atención a aquello que es verdaderamente importante en la vida y que no se puede descuidar. En las tierras orientales o en el Medio Oriente, la gente llevaba, ustedes saben, en esa época ropajes largos y que flotaban. Y cuando querían andar rápido o con el mínimo de estorbo, se ataban alrededor de un manto o de la cintura un cinto. Y en ese momento, lógicamente, eso permitía caminar con mayor facilidad y enfrentar determinadas situaciones mucho más fácilmente. Y lo que está haciendo Pedro es utilizando esta metáfora de ceñirse los lomos, y en vez de ser los lomos, le está diciendo: cíñanse el entendimiento, porque en tiempo de pruebas, en tiempo de persecución, siempre la gente tiene la tendencia a agitarse, a desesperarse y a confundirse. En otras palabras, no comenzamos a pensar como deberíamos. Y Pedro se está refiriendo a esa actitud mental que tenemos que tener centrada en Cristo, que moldea y dirige la conducta personal. Este tipo de acción es la que nos mantiene dentro de la expectativa de Dios.
Las circunstancias negativas que estamos enfrentando pueden robarnos la paz y hacerlo dudar rápidamente de la fidelidad de Dios. Todos hemos pasado quizás por ese proceso, o alguien ahora está pasando. O lo que es peor es que está experimentando tanta gente, vivir sin esperanza, completamente resignado ante las circunstancias y sin ningún atisbo de luz al final del túnel. En otras palabras, hermano amado, sin expectativas divinas o solo con aquellas expectativas que son para ahora y terrenales, la vida va a ser un poco más complicada. Creo que vivir con expectativas divinas implica en primer lugar tener un corazón anhelante de lo eterno. Fíjese que Pedro dice, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ese esperar por completo implica que hay un anhelo por lo eterno, por lo que va a suceder cuando Cristo levante a su iglesia. Nosotros tenemos que ser gente entendida en cuanto a la voluntad de Dios y a lo que está demandando, que básicamente es, por eso ciñe los lomos de tu entendimiento. Para mí, aquí hay dos tiempos de gracia a los que se refiere Pedro. La gracia que estamos experimentando cada día y que nos permite salir adelante, pero está la gracia que disfrutaremos cuando Cristo Jesús levante a su iglesia y esa gracia que hemos recibido ahora se convierta en una total plenitud para nuestra vida. Un corazón que está enfocado en lo eterno, hermano, vive con la expectativa de que Cristo va a levantar a la iglesia. La mentalidad de la iglesia primitiva, como hemos dicho en otras ocasiones, era completamente escatológica. Tristemente, mucha gente dentro de la iglesia en la actualidad, yo diría que una gran mayoría, su mentalidad es totalmente terrenal. Fíjese que tuvo que venir una pandemia para que muchos de nosotros volviéramos a hablar del rapto de la iglesia. Ahora de lo que más se habla en las redes sociales es del rapto de la iglesia. De hecho, algunos han llegado a creer que ya esta pandemia va a traer pasado mañana el rapto de la iglesia. ¿Por qué tuvo que pasar algo como esto para que nos enfoquemos en algo tan importante? El rapto de la iglesia nos está hablando de eternidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a anhelar lo eterno, vivimos con una mentalidad que cambia nuestra manera de comportarnos y de proceder, y comenzamos a darle prioridad a las cosas que realmente importan. No estoy hablando de convertirte en un fanático religioso que no uses el cerebro. Estoy hablando de ser una persona equilibrada. No estoy hablando de descuidar determinadas responsabilidades. No hablo tampoco de justificar con tremenda pasividad ante las tinieblas lo que las tinieblas están haciendo con expresiones tales como no, ya eso fue profetizado, así que no hay que hacer nada. Eso me parece una actitud de derrota y de ser alcahuete o de alcahuetería con las tinieblas. Sencillamente, hermano, se trata de reconocer que las situaciones que estamos pasando en estos momentos no tienen comparación con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si usted cree que esto es lo único que hay, hermano, sus esperanzas son muy pobres y muy pocas, y no le van a dar aliento para salir adelante. Siempre un corazón, hermano, tiene que recordar esto, un corazón anhelante de Dios funciona mejor que uno que no está enfocado en absolutamente nada. Entonces, no solamente tenemos que anhelar eso eterno, sino que también tenemos que ajustarnos al estándar de Dios. Dice Pedro que el que nos llamó es santo y que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Entonces, vivir a la expectativa de Dios implica un estándar de vida que muestra y refleja en el orden práctico cuál es la expectativa que dirige y esperas en la vida. ¿Cuál es el estándar de Dios en cuanto a la vida? Es santidad. Esa es una palabrita que no queremos hablar de ella, pero aparece de Génesis hasta Apocalipsis. Pedro está diciéndoles que no se amolden a los modelos de este mundo, sino al modelo divino. La palabra de Dios manda
a obedecer a Dios. Y esa palabra es un reflejo del carácter de Dios. La santidad no es una ocurrencia de la iglesia local, no es una ocurrencia de creyentes extremistas, no es una ocurrencia de creyentes legalistas, no es la ocurrencia de un pastor. No, la santidad es un atributo de la persona de Dios y que identifica a un verdadero creyente. Y ahora, ¿qué identifica a una persona como santa? A una persona como santa le identifica su dedicación, consagración a Dios, y porque hay un estilo de vida totalmente transformado. ¿Qué identifica a una persona que es salva y que está valorando la salvación que ha recibido? Un cambio de estilo de vida. ¿Y qué caracteriza un cambio de estilo de vida? En primer lugar, lo caracteriza determinados principios y valores. Los principios y valores son pautas morales por las que las personas se rigen, y la pauta moral que rige la vida de un santo es la palabra de Dios. No es la manera en que te vistas solamente, es lo que dicen los principios bíblicos. Pero también un estilo de vida tiene que ver con el comportamiento, entiéndase, con la manera de actuar. ¿Cómo se supone que actúe y se comporte una persona que salva conforme a aquel que es su modelo y salvador? ¿Cómo se comportó Jesús delante del Padre? Santamente. Pero más que eso, también implica una visión de vida, la manera en que una persona ve su presencia sobre la faz de la tierra. ¿Qué se supone que impulse a una persona salva y que tiene sus expectativas en Dios? Bueno, se supone que lo que le impulse sea la gloria de Dios. Básicamente Pedro está diciendo, no importa la situación en que tú te encuentres, pruebas, tribulaciones, no importa la situación en que estemos, la norma de Dios siempre es santidad. Dios nunca baja su estándar y Dios espera que vivamos conforme a lo que somos, gente que ha sido apartada y consagrada para Él. Entonces, déjame preguntarte algo. Si usted sabe que la vida es como una flor que se marchita y que en Cristo hay una salvación invaluable, ¿dónde están sus expectativas para usted y los suyos? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque el fundamento de sus expectativas y las expectativas mismas le dirán cómo está su vida delante de Dios y cómo está enfrentando y enfrentará los desafíos de su vida. Pero también le dirá qué nivel, qué valor tiene la salvación que Cristo le ha regalado en su vida. Y eso nos lleva a un segundo elemento. Tenemos que vivir para mostrar lo de Dios. La gente que ha recibido una salvación tan grande tiene que vivir para mostrar lo de Dios. Pedro 17:19 dice, si ustedes invocan al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que ustedes han sido rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro en esta parte está comparando la vida cristiana con una peregrinación. Una peregrinación es una estancia de alguien en un país extranjero que anhela su patria. La anhela porque él cree que ahí es donde va a disfrutar a plenitud todos sus derechos. Pero mientras nosotros vamos peregrinando por este mundo, donde no siempre las cosas son fáciles, nosotros tenemos la obligación de vivir como lo que somos, ciudadanos del reino. Pedro dice que aun cuando ellos están sufriendo persecución y diversas dificultades por causa de su fe, tienen que mostrar lo de Dios con su testimonio de vida. Tienen que mostrar que la salvación, amado hermano, no es simplemente una creencia intelectual o un placebo mental para enajenarse de la realidad. Lo cierto es que nosotros ya llevamos casi 2 años, hermanos, de desafíos. Y ojalá usted no esté siguiendo la corriente de este mundo.
Ojalá a pesar de todo usted esté viviendo aún por los principios bíblicos y siendo un ejemplo de creyente que no vive de cuentos, de falsas esperanzas, de esperar algo, sino que se ha dado cuenta que Dios está sentado en el trono y que conforme a eso usted va a vivir. Que se ha dado cuenta que las dificultades no bajan el estándar de Dios, sino que le permiten que usted se convierta en un instrumento que puede mostrar lo de Dios a través de usted y lo que puede hacer a través de usted. Para llegar a este punto yo creo que hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, nosotros tenemos que tomar en serio la voluntad de Dios. Usted no puede mostrar lo de Dios si no toma en serio lo de Dios. Fíjese que Pedro dice que Dios, que no hace acepción de personas, va a juzgar la obra de cada uno y que tenemos que conducirnos con temor y temblor, con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, de nuestra estancia sobre la faz de la tierra, que tenemos que valorar que fuimos rescatados de una vana manera de vivir y no fue con algo simple como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Mire, la expresión conducíos en temor nos dice que nosotros no debemos ignorar deliberadamente la voluntad de Dios. Pedro le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros que recuerden que el Dios en el que ustedes han creído, el Dios que les ha salvado, el Dios al cual ustedes oran y claman, no es parcial y no tiene favoritos. Dice la Biblia que no hace acepción de personas y que siempre juzgará conforme a las obras de cada cual. Entonces, nadie tiene ningún tipo de prerrogativa para estar por encima de la voluntad de Dios. Dios va a exigir una responsabilidad a cada uno en particular por su servicio y su devoción a Él. Con esto le estoy diciendo que tome un enfoque primario en sus asuntos con Dios y no en otras cosas, amado hermano, sobre las cuales usted no tiene ningún tipo de control y que no va a poder usar como un justificante para no reverenciar a Dios como se merece y tomarlo en serio como debe de ser. Usted tiene que recordar que en un momento determinado le vamos a dar cuenta a Dios de todos los dones recibidos y todas las cosas que Dios con las cuales nos ha bendecido, comenzar la salvación tan grande. Hay personas que no han hecho absolutamente nada para Dios, ni se han involucrado en absolutamente nada con Dios, y están esperando que llegue no sé qué para hacer las cosas que Dios les ha demandado. Entonces nosotros tenemos que vivir y comportarnos a la luz del temor de Dios. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que el temor de Dios sí tiene que ver con reverenciar a Dios, tiene que ver con honrarle, pero tiene que ver con tomar en serio las cosas que le está diciendo. Aparte de eso hay otro elemento más aquí. Está diciendo que tenemos que saltar del mero conocimiento intelectual y tenemos que tomar con seriedad la persona de Dios y su santidad. Tenemos que tomar en serio a la persona de Dios y su santidad. El temor a Dios es un elemento disuasorio que evita que tomemos a la ligera su voluntad. ¿Y por qué tiene que ser así, hermano? Porque la vida aquí es transitoria. Al final solo importará lo de Dios. Mire que pensamos en eso, pero vivimos sin creer eso. Y si lo de Dios es más importante, nosotros no deberíamos ocuparnos en conocer y honrar a ese Dios que nos ha salvado. A nosotros nos encantan las causas temporales que no llevan a ningún lado, pero la vida, hermano, es corta en comparación con lo eterno. Desgraciadamente, la mentalidad de muchos es que creen que vamos a estar aquí permanentemente y para siempre. Pero eso no es verdad. Pero hay otro elemento más. Toma en serio a Dios, porque el precio que ha sido pagado es demasiado alto. Fíjese, fuimos rescatados. Esa es la esencia de la salvación. Fuimos rescatados de un peligro inminente con la sangre preciosa de Jesús. En otras palabras, hermano, lo más preciado del cielo fue lo que costó restaurar nuestra relación con Dios. Entonces tenemos que vivir conforme a lo que hemos recibido. Tenemos que buscar esa voluntad de Dios para poder mostrar lo de Dios.
Pero hay otro elemento más. Tenemos que dejar que el amor de Dios fluya. Dice la parte final, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, no usted solo no lo hace, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Uno de los atributos de Dios es el amor, y es el que más nos gusta, nos encanta, sobredimensionamos por encima de todos los demás. Decimos mucha gente que es el más importante. Mire, y lo decimos porque sabemos que la máxima expresión del amor de Dios fue enviar a Jesús para que muriera y fuera nuestro sustituto, y lógicamente así nosotros podemos disfrutar esa salvación. Entonces, Dios espera que su iglesia se caracterice por una expresión corporativa de amor. Y Pedro da por sentado que las personas que han respondido con obediencia a la palabra de verdad, que han recibido, lógicamente eso los llevará al amor fraternal no fingido. Ese amor fraternal es el que muestran los hermanos debido a que tienen muchas cosas en común. Una familia, los mismos padres, comparten la misma casa, tienen características e intereses familiares que comparten. Y en lo espiritual sucede algo parecido. Tenemos la misma naturaleza, el mismo espíritu que Dios ha puesto santo en nosotros. Por lo tanto, compartimos propósito, compartimos la conducta que Dios está demandando y estamos obligados a amarnos mutuamente. Pero Pedro dice que no puede ser fingido. Debe estar libre de superficialidad y de doble sentido. Debe facilitar la relación entre hermanos, aún en medio de las condiciones difíciles. Cuando las cosas van bien, todo el mundo dice amar, pero cuando las cosas se complican y comienzan las escaseces de determinadas cosas en nuestra vida, las relaciones entre las personas se tensan, y ahí es donde el verdadero amor es probado. El amor a los hermanos es evidencia, según la primera carta de Juan, de una verdadera regeneración, de un nuevo nacimiento y de una justificación real, que son elementos que componen la salvación. Pedro dice que tienen que amarse unos a otros, que deben manifestarse con conducta, aun cuando las cualidades de la otra persona no me sean atractivas. Esto es algo que tiene que producir Dios. Por eso es que Pedro está diciendo que es con la ayuda del Espíritu y la obediencia a la palabra de Dios. Esto no significa que nosotros tenemos que ignorar la verdad. Significa que yo me doy y acciono por el bien de la otra persona. Y este amor es una decisión de la voluntad y tiene que ser entrañablemente fervoroso y con toda la intención. Y Pedro, que era una persona que tenía los pies sobre la faz de la tierra, sabía que no era fácil hacerlo y que esto iba a requerir empeño y disciplina. Por eso es que usted, cuando lee más adelante en la carta, en el capítulo 3, versículo 8, él dice: finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y en el 4:8 vuelve a repetir: y ante todo tened que entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tienes que dejar que el amor de Dios fluya. Y quiero hacerte una pregunta final para terminar este punto. Usted sabe que la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, y va a ser una de las características de los viejos tiempos. Eso aparece allí en Mateo 24:22. Todas estas circunstancias que vivimos pueden contribuir a que la gente se olvide de vivir para Dios y solo piense en resolver el día a día de los problemas que tiene. Ya le dije que esto al final se convierte en un círculo vicioso. Pero la pregunta que quiero hacerle es la siguiente: ¿cómo está el nivel de pureza de tu corazón? Vivir para mostrar lo de Dios es imposible sin un corazón puro. Y un corazón puro, mi amado hermano, solo llega con la obediencia a la verdad. ¿Para qué estamos viviendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos mostrando? Si hemos recibido una salvación tan grande,
¿Qué es lo que estamos mostrando? Te dejo la pregunta para que pienses. Y termino en esta mañana. Mire, alguien dijo que la salvación es pasar de una muerte en vida a una vida sin muerte. Y estas son las mismas palabras que dijo Pedro cuando en el capítulo 1, versículo 3 y 4, dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Si la vida, mi amado hermano, te está cayendo encima, vuélvase a la cruz, recuerde la tumba vacía, traiga a su mente que hay un hombre que no está en la cruz, que no está en la tumba, sino que vive y está listo y es capaz de darnos la victoria en lo que sea que estemos atravesando en este momento. Le estoy llamando, hermano, venga por la gracia a los pies de Jesús y diga: Jesús, tú eres mi suficiencia, tú eres mi única esperanza. A veces, Señor, me faltan las fuerzas para aferrarme, pero tú no me sueltas. Diga a Dios que le ayude a disfrutar esa salvación tan grande que le ha concedido. Y cuando sentimos ese disfrute, hermano, es cuando aprendemos a valorar lo que Dios nos ha concedido. Comenzamos a valorar una salvación tan grande. Dios te bendiga. Y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que ninguna tribulación y ninguna angustia nos puede separar del amor de Dios. Señor, que nada de lo que estamos viviendo pueda opacar e impedir que valoremos la salvación tan grande que hemos recibido. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, arraigados y cimentados en tu palabra, Padre, para disfrutar de lo que hemos recibido. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.